Good Buenas, morning, teacher. good morning. Bueno, Gerson ahorita está ingresando al Zoom, entonces esperemos a que Gerson entre para poder empezar la clase. Buenos días, Gerson. Buenos días, dicen. ¿Cómo han estado ambos? ¿Todo bien? ¿Sí? Yes. ¿Han podido practicar el inglés? ¿Han podido estudiar? Sí. No suenas muy seguro. A ver, ¿puedes encender la cámara, Gerson, por favor? Ok. Parece que tenemos un nuevo estudiante. Por favor, encender las cámaras. Ya saben que tener la cámara encendida es un requisito de la academia. Ya. Entonces, Henry López, eres nuevo, ¿no? Henry López, ¿me escuchas? Sí, buenos días. Buenos días. Entonces, Henry, tengo entendido que hoy es tu primera clase, ¿no? Sí, es la primera clase. Acabo de ingresar. Muy bien. Bueno, entonces, em, con los otros chicos estábamos un poco más avanzados. Estábamos viendo ahorita el uso del ING y pues, ¿quieres continuar con nosotros o quieres que te hagamos un pequeño repaso de lo que se ha visto hasta ahora? Creo que puedo continuar. Sí tengo conocimiento algo de la clase pasada. Ok. Entonces, hemos estado viendo el uso del ING, Henry, y en cuanto al uso del ING, lo que estaba enseñando era las diferentes maneras de usar el ING, porque el ING no es solamente poner un ING al final de la palabra, sino que hay diferentes casos en los que el ING puede ir al final de una palabra o en el caso de una palabra que termine con E, el ING se utiliza borrando la E y agregando el ING. Y en el caso de los monosilábicos o de una palabra que termine en consonante, vocal, consonante, lo único que hacemos es repetir la última consonante y agregar el ING. Entonces, hasta ahora, ¿cuántos ejemplos del ING? Em, pero me parece que mejor es que repita de esto para Henry. Sí, Entonces,
¿Qué es el ING? Henry, disculpa, ¿qué edad tienes? Hmm, Buenos días. Disculpa, Henry, ¿qué edad tienes? Sí, tengo 30 años. Ya. Denme un segundito. Muy bien, entonces, lo que les estaba mencionando, el ING se usa para hablar de una acción, hablar del presente continuo, el ando y el endo. Si tienes un cuaderno, Henry, para que copies este pedacito de acá, Sí. ya. Entonces, siempre es importante como tener escrito mis clases son tanto explicando como copiando, porque yo siento que siempre es bueno tener un apoyo escrito. Entonces, en cualquier caso de que yo les haga una pregunta, ustedes pueden revisar el material que ya tienen copiado en el cuaderno y de ahí pueden responder lo que estoy diciendo. Y pues eso. A ver, en este caso, Santiago y Gerson, ¿ustedes han practicado las palabras que están acá? Si yo agarro una palabra, en lo que llega Henry, si yo agarro una palabra como ouch, que me responda esto Santiago o Gerson, ¿cómo se utiliza el ing en esta palabra? Solo agregando ing. Muy bien. Y en el caso de otra palabra como fit, ¿cómo se utiliza aquí el ing? Esto va tanto para Gerson como para Santiago. Feeding, agregando una T más. ¿Y cómo sabemos eso? Porque termina en consonante, vocal, consonante. Muy bien. Entonces, agregamos otra T y agregamos el ing. Entonces, el ing se utiliza para hablar del presente continuo. Entonces, vamos a hablar de una palabra como fit, significa como estar en talla, que te quede entallado. Y fitting es como probarse algo. Es como una prueba de ropa o algo así. Out significa salir y outing significa como estar afuera, que te pegue el viento, estar haciendo cosas divertidas afuera de casa. Entonces, out significa afuera, agregando el ing, hablamos de estando afuera. Fit, significa Ah, que te quede, que algo sea de tu talla, y fitting significa que tú te estás probando algo. Entonces, el ing se utiliza para hablar del ando endo, como saliendo
comprando. Llegando. Entonces, sí. Para determinar que una palabra se está realizando, porque cuando una palabra se utiliza con ing, estamos hablando del presente continuo. O sea, de algo que está pasando aquí, en este momento. Entonces, cuando una palabra, em, el normal uso del ing es simplemente agarramos una palabra básica, como la palabra go, en este caso, y aquí tenemos el ing de la palabra go. Entonces, está go y está going. Entonces, go es ir, going es yendo. Lo único que tenemos que hacer en ese específico caso es agregar el ing. Está la palabra enjoy, que es disfrutar. Entonces, al final de esa palabra igualmente vamos a agarrar y aplicar el ing al final de la palabra. Sería enjoying o disfrutando. Spend, que es gastar, sería spending, gastando. ¿Ok? Entonces, ese es el uso básico del ing, pero también hay otros tipos de uso para el ing, como cuáles. Cuando una palabra termina en y queremos aplicar el presente continuo, lo que nosotros tenemos que hacer es eliminar la última y agregar en ese caso el ing. ¿A qué me refiero? Si una palabra, aquí tenemos los ejemplos ya resueltos porque en estas clases hemos estado tratando de resolver los ejemplos. En el caso de la palabra practice, la palabra lo siento. La palabra practicar es practice. Y la manera de decir practicando es eliminando la E y agregando a partir de ahí el ing. Entonces, en lugar de practice, eliminamos la última E y agregamos el ing. La palabra dance también termina con E. Dance es bailar. Y en el caso de querernos referir a bailando, lo mismo. Como esta palabra termina en E, lo que hacemos es eliminar la E y agregar el ing. ¿Ok? ¿Quedó claro? Yes. Entonces, voy a ver si me encuentro algunos otros ejemplos del ing para ponerles. Ejemplos del ing. A ver, se las voy a poner acá abajo con la traducción, bueno, en la página de abajo. Está la palabra look, que puede ser ver o verse. Está la palabra read, leer, listen, escuchar, am, también podemos poner la palabra paint, que es pintar. It es tejer.
climb, que es escalar. Cook, que es cocinar. Imagine. No, eso. Ok, entonces, acá les tengo unos pequeños ejemplos. Entonces, estos son unos ejemplos del ING básico. ¿A qué me refiero con el ING básico? A que podemos ver acá que ninguna de estas palabras termina en E. Eso no. ¿Alguna de estas palabras termina con E? Le voy a acercar un poco. There's no mistakes. Ahí está. ¿Pueden leer bien? No. ¿Necesitan que sea más grande la letra? Ye- No. ¿Sí o no? A ver, entonces, en estos casos, internet está inestable. Ahora sí. Entonces, en estos casos, la mayoría son para que estudiemos el ING como unos ejercicios. En el caso de los que ya sabemos cómo se utiliza el ING, podemos practicar cómo se utiliza. Y en el caso del compañero nuevo, podemos tratar de aprender cómo se usa un poco. Déjenme hacer. Ya, entonces. ¿Quién me puede ayudar con el ING de la primera palabra? A ver, les estoy hablando, por favor. Es looking. Se lo aumento otra K. Y ahí se pone el ING. A ver, en este caso la clase es una clase interactiva, así que pueden encender el micrófono para poder responder cuando haya una pregunta. Muchas gracias. Entonces, ahora sí me estabas diciendo, Que se le incrementa otra K. De ahí se pone el ING. ¿y por qué se le incrementaría otra acá? Porque no termina en consonante, vocal, consonante. Ah, no, sí. ¿Termina en consonante, vocal, consonante? ¿Termina en consonante, vocal, consonante, Gerson? Sí. A ver, ¿cómo sabemos que una palabra termina en consonante, vocal, consonante? A ver, recordando el ING básico, las palabras normales simplemente agregamos el ING al final de la palabra.
Cuando una palabra termina en E, lo que hacemos es eliminar la E y agregar el ing. Pero también están los monosilábicos o palabras que terminan en consonante, vocal, consonante. Cuando una palabra termina en consonante, vocal, consonante, repetimos la última consonante y agregamos el ing. ¿Qué es una consonante? La consonante, si vemos en el abecedario, podemos ver quitarle a, e, i, u, y en este caso bien, y consideramos todo el resto de letras consonantes. Entonces, en el caso de la palabra look termina en consonante, vocal, consonante. Esta es una pregunta para todos. No. No, ya me di cuenta, no. ¿Por qué? Porque tiene Porque O. sí, Entonces, ¿cómo se aplicaría el ing en la palabra look? solo se le incrementa el Looking. ing. Look y agregamos el ing. Así de fácil. ¿Y qué hay de la palabra read? Que es leer. Solo añado ing. En el caso de la palabra read, solamente agregamos ing. ¿Y qué hay de la palabra listen? Les estoy Se añade otra N en el caso de la palabra listen. ¿Y por qué dices que se añade otra N? porque termina en vocal, en consonante, vocal, consonante. Bueno, eso estuvo muy bien. Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer, como terminan las últimas tres letras, son T, E, N, consonante, vocal, consonante, lo que hacemos es agregar la última consonante, una segunda consonante y el ing. Entonces, en este caso específico, el ing que estamos utilizando es este. Listo. ¿Y qué hay de la palabra paint o pintar? En cualquier caso, si tú te sabes la respuesta alguna, puedes ir adelante y si no sabes, puedes preguntar también. A ver, ¿quién me puede ayudar con la respuesta de paint, que es pintar? ¿Cómo se diría pintando? Painting. Painting. ¿Y cómo se escribiría painting? En este caso, Y ¿decías, Santiago? no. En el caso de la palabra paint, podemos ver que tanto no termina con E, como que no termina en consonante, vocal, consonante. ¿Ok? Entonces, en este caso, solamente agregamos el ing. Recordemos que en el caso de consonante, vocal, consonante y en el caso de que una palabra termine con E, son casos específicos. Entonces, si no termina con E y no termina en consonante, vocal, consonante, solo agrego el ing.
Entonces, ¿cómo se diría pintando? Painting. Painting. Paint. Y agregamos El I-I-N-G. el ing. Muy bien. ¿Y qué de la palabra net? Para los que no lo sepan, net es tejer. En este caso, ¿cómo se escribiría cómo se utilizaría el ing con esta palabra? Mientras más se tarden en responder, más palabras voy a agregar. Así que ustedes verán. Hinting. ¿Ah? Hinting. A ver, en este caso, en el caso de la palabra net, hagamos la imagen mental de que la K no se pronuncia. Se pronuncia net. ¿Sí? Net. La K es muda. Net. Entonces, ¿cómo se agregaría el ing acá? Netting. Knitting. Muy bien, pero ¿cómo se escribiría? Se agrega otra T. ¿Cómo sabemos que se agrega otra T? Porque termina en consonante vocal consonante. Muy bien, entonces, en este caso, como esta termina en consonante, vocal consonante, me le voy a resaltar esto en azul. El ing no se aplica solo, se tiene que aplicar con otra T al final, y ahí tenemos el ing. Entonces, como termina en consonante, vocal consonante, que es lo que está subrayado en azul, tenemos que agregar otra T y agregar el ing. Muy bien. ¿Y qué hay? A ver, Henry, ¿qué te parece si te pregunto a ti también? ¿Qué hay de la palabra climb? Sí, solo aumentamos ing. Muy bien. Entonces, en el caso de la palabra climb, que es escalar, para decir escalando, en estas palabras no he puesto la traducción al español. A ver, viendo. También esto deberían de copiarlo, ¿ok? Ay, a esa no. Ahora sí. Entonces, en el caso de la palabra climb, solamente agregamos el ing y es escalando. A ver, ¿y qué hacemos en el caso de cook? Solo le añadimos ing. En el caso de la palabra cook, solamente agregamos el ing. Ok, nos quedan 10 minutos de Zoom. Ya saben, si se cierra el Zoom, volvemos a reingresar al mismo link porque aún si se cierra el Zoom, nuestra clase todavía no acaba. Yes. A ver, la palabra do, hacer.
¿Cómo se utilizaría el ing con la palabra do? Quedaría doing. Doing. Disculpa, Henry estaba hablando. Henry, ¿qué estabas diciendo? Sí, quedaría doing. Sí, con ing nada más. ¿Qué dices? ¿Que solo agregamos el ing? A ver, entonces, si la palabra do es hacer, el ing en el caso de la palabra do, como podemos ver, no termina ni en ni tampoco termina en consonante vocal consonante. Entonces, en el caso de do, solamente ponemos do, ing, doing. Y sería haciendo. ¿Qué hay de la palabra talk? Solo se agrega ing. Ahora, algo que les voy a decir es que como la mayoría de los casos del ing, en la mayoría de los casos, simplemente se agrega el ing al final de una palabra. Solamente son en los dos casos específicos y son muy poquitos los casos en los que terminamos en consonante, vocal, consonante, o que termina una palabra en que se elimina la e y se agrega el ing, que se, o que se repite la última consonante y se agrega el ing. Entonces, esta sería hablando. Vamos a poner una palabra, put, que es poner. ¿Cómo se utilizaría el ing en la palabra poner? En esta palabra específica. Se aumenta una T y se pone ing. Muy bien. Entonces, esta es una palabra de 3 letras y podemos ver claramente que en este caso es consonante, vocal, consonante. Entonces, vamos a repetir la última consonante y agregar el ing. Y sería poniendo. Ahora, Henry, ¿qué te parece si me respondes cómo se utilizaría el ing en la palabra sit? Ahí, sí. Solamente aumento ing y quedaría sitting. ¿Qué? Aumentamos ing y queda sitting. No, en este caso no es así. ¿Cómo que? Me aumento una T, perdón. Entonces, ¿por qué se aumentaría una T? Cumple con la regla que es consonante, vocal, consonante. Bien, esta cumple con la regla de consonante, vocal, consonante. Entonces, lo que hacemos en esta palabra sería repetir la última consonante y agregar el ing. Para decir tentándose. Y a ver, Gerson, ¿cómo se utilizaría el ing con la palabra step? ¿Con cuál? Esta palabra step.
se le vuelve a ver. Se le vuelve a repetir la... No. No veo. ¿Cómo no ves? ¿Así? O sea, puede rayarle en donde está. Esta palabra de acá. Ya. ¿Sí puedes ver, Gerson? Sí, ahorita sí. Stop está rayado. ¿Ah? Solo se le incrementa otra. A ver. Se le incrementa otra P. En el caso de step, sería y agregarle otra P y agregar de ahí el ing. Muchas gracias. Entonces, en este caso, la palabra tiene vocal consonante, vocal, consonante, pero es una palabra que tiene más de 3 letras. ¿Aplica o no aplica el duplicar la última consonante y agregar el ing? Sí, se aplica. ¿Verdad que sí? Porque en el caso de consonante, vocal, consonante, aplica tanto para las palabras largas que terminan en consonante, vocal, consonante, como para las palabras de 3 letras que solamente tienen consonante, vocal, consonante. Entonces, nos queda un minuto para que se cierre el Zoom. Y si se cierra el Zoom, por favor, volvemos a ingresar al mismo link. ¿Ok? Yes. Muy bien. Entonces, ¿quién me dice acerca de la palabra hex? Si te aumenta una T y se pone el ing. ¿Y cómo sabemos eso? Porque termina en vocal con consonante, vocal, consonante. Entonces, sí, en este caso sería hit, doble T y NG. Entonces, hitting, pegando. Ok, hit puede ser pegar, el sentido de chocar cuando estamos en un carro y ese carro choca contra la pared o choca con un poste de luz o choca con otro carro o incluso pisa a una persona. En todos estos casos se puede utilizar la palabra hit, pegar. Y también podemos utilizar la palabra hit